Acabas de llegar a Buenos Aires y te abruman las miles de cosas que hay para hacer, te entiendo. Pero no te preocupes, porque en este video te voy a mostrar los lugares más icónicos para que conozcas, pasees, visites y hagas un montón de cositas. Así que quédate hasta el final y no te lo pierdas. Y ahora mismo estoy en el Jardín Japonés, un lugar maravilloso en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que es básicamente un parque o un jardín dedicado a todo lo que es la cultura japonesa, a los inmigrantes japoneses que vinieron a Argentina. Y como pueden ver, está lleno de árboles, lleno de ríos, lagos, con peces koi, con puentes, con monumentos, un lugar muy lindo. La entrada cuesta 4.500 pesos para residentes argentinos con DNI y si no para extranjeros 13.500 pesos, que son más o menos 12 euros. Yo quería venir al restaurante, pero resulta que están cerrados por vacaciones, así que me recabió. Así que si andan por acá por Buenos Aires, no se lo pierdan porque es un lugar fantástico, súper lindo, súper estético, con mucha historia y para aprovechar la tarde paseando. Otro de los lugares gratis que tenemos para pasear acá en Palermo es el Jardín Botánico, pegado a Avenida Santa Fe, pegado al Ecoparque. Es un lugar hermoso como pueden ver. Tenemos muchísima naturaleza, muchas plantas, mucha flora, poca fauna, pero bueno, esa está en el ecoparque, así que si andan también por acá, no se lo pierdan. Acá en este jardín van a encontrar muchos espacios de sombra, muchos banquitos, gente estudiando, gente paseando, gente en citas. Hay diferentes estilos de jardín, diferentes estilos de arquitectura. Hay un jardín francés, un jardín romano, por lo que vi ahí en los letreros. Así que la verdad que está bastante lindo. Y encima un día como hoy, que hace un calor de la puta madre, hay mucha sombra como pueden ver, también hay espacio de sol, pero al haber tanta vegetación y tantos árboles, se puede pasar muy bien el calor. Seguimos en el barrio de Palermo, ahora estamos en el Ecoparque. Esto solía ser un antiguo zoológico y lo reformaron y lo rediseñaron para que sea eso, un ecoparque, que sea más eco-friendly, que no sea exhibición de animales, sino que sean animales que están en su hábitat natural dentro de lo posible, no en jaulas exhibiéndose, sino paseando libres dentro de todo lo que se pueda. Hay diferentes especies de aves, tortugas, acá tengo no sé si son unos conejos libres, no sé qué carajo son, unos capibaras medio raros. Algo muy importante, este lugar, gente, es gratis, así que si andan por acá no se lo pierdan. Está justo en Plaza Italia, al lado también del Jardín Botánico, y tienen un montón de especies para ver, así que no se lo pierdan. Y es re loco, gente, porque muchos de los animales, o sea, se han acostumbrado tanto al hecho de que haya humanos acá dando vuelta, que están por ahí paseando. Recién vi una señora alimentando un pavo real, sentada en un sillón alimentando un pavo. Acá hay un mini capibara ahí que me está observando. A ver si quiere saludarme el señor o no. ¿Qué pasa, guachines? ¿Todo joya? Se asustaron. Pero yo más que nada estoy buscando una cosa en particular, que es esto. Hay una jirafa y un hipopótamo. Ahí quiero ir. También hay muchas actividades interactivas, hay también estructuras, construcciones, recién había una choza congoleña por ahí. Acá tenemos un montón de cosas que también te van educando sobre los diferentes animales y puedes ir viendo. Bueno, acá en esta piscina que se ve ahí al fondo se supone que hay un hipopótamo, en realidad está del otro lado de esa compuerta. Dudo que aparezca de momento, pero bueno, vamos a ver si encontramos la jirafa.
Bueno, ahí adentro de esa estructura están las jirafas. No se alcanza a ver una verga. Están ahí, obviamente tapándose del sol, pero bueno, si salen, las voy a filmar. Y para los fans de las cosas esotéricas, estamos también en un lugar muy emblemático, que es el cementerio de la Recoleta. Tiene entrada, creo que gratuita para residentes, porque yo no pagué, pero si sos turista tenés que pagar. Acá están enterradas muchísimas figuras importantes de la historia argentina, como presidentes. Está Evita Perón, está Rosas, está también Sarmiento, y después, bueno, muchísimas familias emblemáticas, históricas, aristocráticas, que han construido y fundado esta ciudad. Yo es la primera vez que vengo, voy a aprovechar para pasear, pero es un lugar muy lindo, con mausoleos súper elegantes y bueno, como para contemplar un poco, viste, la vida y la muerte. Así que si andan también por Recoleta, aprovechen y pasen por acá. Y mientras yo contemplo la vida y la muerte, ustedes pueden contemplar también, darle me gusta al video, suscribirse y todo eso, ¿no? Bueno, gente, ahora estamos sin duda en uno de los lugares más pintorescos y elegantes de la ciudad de Buenos Aires. Como se darán cuenta, estamos en el mismísimo Ateneo Gran Splendid, que es una librería ubicada acá en el centro de Recoleta, que fue catalogada por la National Geographic como la más linda del mundo en 2019. Y fíjense lo que es. Esto solía ser un antiguo teatro de la ciudad de Buenos Aires, que luego hace algunos años se remodeló como librería. Y la verdad que es hermosa. Como verán, tiene varias plantas para diferentes géneros literarios, y también allá al fondo, como pueden ver, hay una especie de café con un local de Habana, entonces vos podés comprar tu libro y ya sentarte a leerlo mientras te tomas un cafecito. Así que si andan por acá por el centro de la ciudad, se los recomiendo totalmente. Por más que no te guste la lectura, por más que no vayas a comprarte ningún libro, simplemente ya para venir, pasear y ver lo linda que es, vale totalmente la pena. Está ubicada sobre Avenida Santa Fe, antes de llegar a Callao, así que no se lo pierdan. Bueno, gente, y si de monumentos importantes hablamos, quizás estamos delante del monumento más icónico que más representa a Argentina, o sí, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que es el mismísimo Obelisco, acá ubicado en la avenida 9 de Julio. Es el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Estoy intentando ponerme un poco más allá a ver si se ve todo. Quizás hay más de abajo, ahí se ve. Genial. Tiene una altura de 67,5 metros, 206 escalones, y cuando ganamos el mundial había un chabón colgado ahí en la puntita. Como podrán ver, a mi alrededor siempre está lleno de gente sacando fotos, volando con drones, filmando. Acá también de este lado tenemos el cartel de BA, que también vemos mucha gente sacándose la foto. Y allá enfrente tenemos el Obelisco, que ahora se ve que están construyendo o remodelando ahí abajo. Pero bueno, obviamente si andan por Buenos Aires no se lo pierdan, no se lo van a perder seguramente. Vengan, sáquense una foto, un videito, cómprense un imán con el Obelisco y van a estar ready para decir que anduvieron por Argentina. Honestamente no tienen mucho más para agregar, digamos, no es que puedes hacer algo en el Obelisco más que venir, sacar una foto y eso. No es que es un lugar que puedes entrar, no hay un tour para subir y sacar fotos de arriba.
nada, simplemente venir, sacarle la fotito y te vas. Esto que ven a mis espaldas es el famosísimo y mismísimo Teatro Colón, también ubicado en la calle Corrientes, a escasos metros del Obelisco, así que no les queda lejos el paseo. Fue inaugurado en 1908 y luego remodelado en 2010 y es considerado uno de los mejores teatros del mundo, a la par de la Scala de Milán y otros más. Y debido a su excelente construcción y acústica, es considerado de los mejores teatros del mundo para canto lírico. O sea que si andás por Buenos Aires y te gusta el teatro, te gusta el tango, te gustan las exhibiciones de baile y todas esas cositas, acá las vas a tener. Bueno, después de una larga caminata y de transpirarme todo el culo, acá estamos en uno de los puntos de encuentro más importantes en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, que es el planetario Galileo Galilei, que lo tienen ahí. Está prácticamente al lado de los lagos de Palermo, que es una zona bastante grande, bastante linda para pasear, para caminar, para hacer ejercicio. Van a encontrar un montón de grupos de gente haciendo justamente estas actividades, andando en bici, en roller, caminando, corriendo, haciendo yoga. Si te gustan las cosas astronómicas, acá en el planetario hay exhibiciones relacionadas a eso, proyecciones, colecciones también de meteoritos del norte argentino y otras cositas. Así que si andás por la zona, no te lo pierdas. Antes de terminar el recorrido, vamos con unas menciones honoríficas de lugares que no me dio tiempo de visitar y grabar, pero que vos no te podés perder. Primero tenemos el mítico pasaje de Caminito, ubicado en el barrio de La Boca. Con sus coloridas viviendas y su historia de tango, es un lugar hermoso para recorrer y sacar fotos. Después está el aclamado barrio de San Telmo, conocido por sus galerías de arte, sus bares y ambiente bohemios y su estilo anticuado. Uno de los lugares que más se destaca es la famosa Galería Solar de French, con su techo lleno de paraguas de colores. Y por último, a escasos metros de San Telmo, se ubica el imponente barrio de Puerto Madero, uno de los últimos en construirse y donde se concentra la mayor parte del poder adquisitivo de Buenos Aires. Es una zona ideal para pasear o salir a comer y donde se encuentran lugares históricos como el Puente de la Mujer y la Fragata Sarmiento. Bueno, y qué mejor manera de terminar este recorrido, esta guía turística, que viniendo a la Floralis genérica que la tenemos ahí atrás. Es una flor de acero inoxidable, donada por el arquitecto Eduardo Catalano, pero con la peculiaridad de que esta no es una estatua normal, un monumento normal. Esta flor, como ustedes la ven ahí, tiene un sistema hidromecánico que se abre y se cierra dependiendo las horas del día o las condiciones climáticas. Es decir, de noche se cierra y al amanecer se abre. Lo mismo pasa si hay vientos fuertes, la flor se cierra y solamente permanece abierta de noche en ocasiones especiales como lo es el 25 de mayo, el 24 y el 31 de diciembre y creo que otro día más, pero no me acuerdo cuál era. Está ubicada acá sobre Avenida Libertador, al lado de la Facultad de Derecho, y está rodeada por un inmenso parque para venir, sentarte, tomar algo, estar con tu mascota. Así que como siempre, si andás por la zona, no te la pierdas. Y con esto damos por finalizado esta guía turística de Buenos Aires. Espero que te haya servido. Si así fue, no te olvides de darle me gusta y dejar en los comentarios si me olvidé de algún lugar, porque claro, estos lugares a los que fuimos son solamente pocos de los cientos de miles que hay acá en Buenos Aires para recorrer, visitar, hacer cosas. Así que si sentís que me olvidé de algo muy importante, déjamelo en los comentarios. Yo mientras tanto voy a seguir paseando y disfrutando de esta hermosa ciudad. Así que no te olvides de suscribirte y sin nada más que decirte, muchas gracias por mirarme. Nos vemos en la próxima. Adiós.